Don Salvatore Tomaselli, un distinguido profesor, amigo y que nos acompaña siempre, principalmente últimamente en la reunión que hicimos de todo lo que era un trabajo de tecnología, directamente un evento maravilloso que hicimos en Argentina el 12 de marzo y que fue una misión comercial, le pusimos entre comillas el número 5.0, porque era algo muy especial, algo que invitaba a la interacción, invitaba a los participantes, que para nosotros era lo más importante de esa misión. Y el Salvatore, que es un gran especialista y profesor en temas de lo que es gobernabilidad para empresas familiares, participó en 2 o 3 de los últimos libros que me tocó editar, y no se imaginan qué lujo y qué alegría tenerlo aquí presente para que nos comente un poquito ahora sí del tema todo sobre planificación y en especial, y entre comillas, todo lo que tiene que ver con planes de negocio, business plan. Mi querido Salvatore, por favor, ¿qué opinas de los planes de negocio? ¿Son realmente importantes? ¿Y por qué hay gente que no los usa? Bueno, antes que todo, muchísimas gracias por invitarme y un saludo a todos los que van a visualizar ese video. Y bueno, yendo a tu pregunta, los planes de negocio son tan importantes como puede ser la ruta para un buque que tiene que hacer un viaje o por un avión que tiene que hacer un viaje. Dependiendo de la complejidad del viaje y las características del viaje mismo, cambia la perspectiva sobre la necesidad del plan, porque si viajo a corto plazo, manteniendo siempre la tierra a la vista, no necesito gran planes de negocio. A manos que la distancia del viaje crece y la complejidad de las condiciones del viaje crecen, tener un plan ayuda a conocer primero la cosa más importante de un plan, que es conocer dónde se quiere ir y construir un puente. El plan, al fin y al cabo, lo podemos definir como un puente ideal entre el lugar donde estoy y el lugar donde quiero llegar. Entonces, en eso me refiero a una frase del general que conquistó Sicilia, que liberó Sicilia de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que cuando le preguntaban de planificación decía, bueno, la planificación es absolutamente importante. Los planes, quizá no. ¿Y por qué él decía esto? Porque tú haces un plan y luego la realidad se va por otro camino. Pero si tienes planificación, vuelves a modificar el plan. No sé si eso ayuda a entender la importancia. O sea, tener planes es tan importante como tener el plan de ruta para un avión o para un buque que deben hacer un viaje largo en condiciones difíciles o complejas. No, perfecto. Tú notas, por ejemplo, lo has visto, me lo comentaste en alguna de las presentaciones en la universidad, que antes los planes eran unas cosas estáticas, unos mamotretos de 300 páginas. Hoy en día ha cambiado por la gran cantidad de cambios de paradigma que se presentan. ¿Cómo notas los planes? Y que son más rápidos, más pequeños, ¿cómo son hoy en día con respecto a lo que eran hace 20, 30 años? Bueno, como sabes, yo he trabajado bastante como consejero de la incubadora de empresas de mi universidad. Entonces tuve la oportunidad a lo largo de casi 15 años de trabajar el tema de emprendedurismo y de planes de empresas para nuevos negocios. Y es realidad, cuando empezamos teníamos business planes muy largos, muy extensos, que iban mucho en detalles, etcétera. Y eso tenía dos consecuencias. Primero, la gente se aburría en hacerlos. O sea, el mismo empresario o el equipo de empresarios, habitualmente las startups, están lanzadas por equipos de jóvenes que tienen muchas ganas de hacer lo que les gusta hacer o lo que piensan puede ser un buen negocio, pero no le gusta muchísimo irse en muchos detalles de temas de economía o cosas de estas. Entonces, tuvimos un game changer en el momento en que empezamos a utilizar un instrumento que es el Business Model Canvas, que de hecho sintetiza un modelo de negocio en una hoja. El Canvas es un lienzo
Y el nombre de eso se deriva exactamente del hecho que lo puedes poner en una pared como un cuadro y tienes allá los 9 elementos que Osterwalder, que ha sido el inventor de este instrumento, considera ser los bloques esenciales de cualquier estrategia de negocio. Era un Canva directamente. Es un Canva, exacto, es un Canva. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Que primero, los mismos banqueros han empezado a cambiar su actitud hacia los planes, hacia los business planes, diciendo, nosotros sabemos, entendemos que la realidad de la empresa va a cambiar mucho a lo largo del tiempo. Entonces, más que ir a detalles de análisis sobre análisis sobre análisis, que nos den una visión de la idea de empresa y de cómo piensan ser capaces de realizarla. En un workshop que hicimos para jóvenes que estaban trabajando sus business planes, invitamos a 2 de los consejeros delegados de los bancos más grandes que tenemos en Italia, entre los más grandes de Europa, y nos dijeron ambos que ellos los business plan lo miran muy rápido. Y hablamos de un workshop que tuvimos hace más que 10 años quizá. Ya en este momento los banqueros decían, a nosotros el business plan de detalle de 50 páginas no nos importa, queremos un executive summary que nos diga cuáles son los elementos más importantes. Ahora, yo creo que hace diferencia cuando hablamos del business plan para que sea utilizado para personas externas a la misma empresa o cuando hablamos de un plan de negocio al servicio de los ejecutivos de la empresa. Y dentro de la misma empresa tenemos que diferenciar el uso que hace del plan de negocio el consejo de administración, el uso que hacen los ejecutivos de la empresa y el uso que hacen los mandos intermedios de la empresa. Porque cada uno de ellos tiene una perspectiva diferente, una necesidad diferente de nivel de planeación. ¿Cómo ves, por ejemplo, el uso de técnicas? Antes no había técnicas, la única técnica era el lápiz y el papel, papel y lápiz. Claro. Hoy en día aparecen técnicas con la inteligencia artificial, aparecen distintas técnicas que ayudan a crear planes de operación, de negocios. Tenemos los programas generativos, que vos le preguntás directamente a ChatGPT, directamente podés hacerlo con otro de los modelos que hay, Gemini, y eso está cambiando también la forma de hacer los planes, porque tenés ayudas, directamente es un multiplicador de inteligencia estos nuevos modelos generativos. ¿Cómo lo ves? ¿Se usan esos modelos? Absolutamente sí. Además, bueno, hay unos software que ya ayudan. Si examinamos la evolución de los instrumentos para hacer planes, como tú mencionabas antes, hasta hace 3 décadas posiblemente, había lápiz y papel y una calculadora de las tradicionales, no una computadora, una calculadora. Luego empezaron las computadoras y con las computadoras empezaron a desarrollarse unos softwares. El problema de la mayoría de esos software era cierta rigidez. Eran rígidos y no eran capaces de adaptarse a las características de las diferentes empresas. Por lo cual, cuando empezaron a estrenar la hoja de cálculo como Excel, la gente empezó a utilizar Excel, lo cual tiene la ventaja que es muy flexible, pero al mismo tiempo se puede hacer bastante caótico. Con la inteligencia artificial lo que está pasando es que en mi conocimiento, por lo que yo observo de mi observatorio, son 2 cosas. Primero, la gente lo puede utilizar muchísimo para hacer la investigación de mercado, que antes era una locura hacer la investigación de mercado, incluso para una empresa pequeña, para conseguir información sobre los deseos del cliente, la demanda, los competidores, etcétera. Y hoy en día tú le puedes preguntar a esas plataformas que tú mismo mencionabas, entre ChatGPT, Gemini y otras, cómo, cuál es su competencia, cuáles son las características de los productos de su competencia, cómo se puede diferenciar la empresa, etcétera. Entonces, todo esto puede ser muy útil en términos de design thinking para diseñar el producto o la evolución del producto.
Y luego, claramente, tú le puedes pedir a esas mismas plataformas que te ayuden con toda la computación de las previsiones de ventas posibles, por ejemplo, y a partir de allá todas las computaciones de los costes, etcétera. Entonces, sabiendo, hoy están haciendo una nueva profesión que es el prompt designer, o sea, son especialistas en escribir prompt para interrogar a esos modelos de inteligencia artificial. Y pues claro, ¿por qué se necesita un especialista en prompting? Porque conociendo un poco del tema sobre el que debe preguntar y conociendo la estructura lógica de las plataformas de inteligencia artificial, le hace preguntas de una manera que el resultado tiene mucho sentido. Uy, pero clarísimo, no te imaginas qué alegría. Yo lamento haberte molestado un domingo para No, esta tranquilo. entrevista, Es un pero gusto siempre. si me ayuda, me gustaría dar, aunque sea un minuto, de qué consejo le darías al lector, cómo le ayudás para que le saque más provecho a este concepto de planificación, de uso de planes y de que los ayude a que sueñen con la visión y que además estén seguros con la parte de misión para poder cumplir y llegar a darle total, podríamos decir, desarrollo de todos sus objetivos y de sus planes. ¿Qué Bueno, consejo le darías? eh, lo primero, me pongo en las espaldas de los gigantes para decir, y citando a un antiguo griego, a un antiguo romano, digo que la cosa más importante es conocer cuál se quiere que sea el puerto de llegada, el puerto de destino. Porque decía Séneca, que era un filósofo de la antigua Roma, que no hay viento en favor del que no conoce su puerto de destino. Entonces, el primer paso es tener tener una visión de dónde se quiere llegar, de cuál es el resultado que se quiere conseguir, en términos de cuál producto para cuáles clientes, en qué cantidad, en cuáles mercados, etcétera. Entonces, a partir de esto, ¿cómo hacen los ingenieros cuando construyen un puente? Hacer unas, en italiano le llamamos centinas. La centina es el puente que se construye para construir el puente. Lo que se ve si tú miras fotografías de cuando hay un puente en construcción, antes de hacer el puente final, los ingenieros construyen un puente que se hace con barras, con palos, etcétera, que es la estructura. Y eventualmente hoy en día pedirle ayuda a incluso ChatGPT y decirle, oye, tengo que hacer un business plan con respecto a ese producto para lanzarlo en este mercado, a ese segmento, etcétera. Ayúdame a estructurar el business plan. Tú le puedes decir anteriormente incluso el número de páginas con que lo quieres estructurar. Y la cosa más importante es que eventualmente siempre utilizando esas plataformas, antes de estructurar el business plan, utilices instrumentos como el Canvas de Osterwalder. Hoy en día hay Canvas incluso para las dimensiones de la sostenibilidad, para integrar en tu modelo de negocio todas las necesidades de hacer una empresa sostenible, etcétera. Hay el triple Canvas que permite integrar en el modelo de negocio ya desde el principio todo el tema de la sostenibilidad. Entonces, utilizar esos instrumentos muy lean, muy fáciles y adoptar modelos de negocios lean. ¿Por qué lean? ¿Por qué ligeros? Porque a la rapidez con que va el mundo hoy en día, si estudias tu modelo de negocio a lo largo de un año antes de lanzarlo, cuando lo habrás lanzado, será ya viejo, porque el mundo en un año ha cambiado muchísimo. Pensamos cómo era los temas de que estamos hablando ahora, cómo eran antes de que estrenara ChatGPT y después. Y pensamos cómo ha cambiado el mismo ChatGPT que salió al mercado hace poco más que un año y ya hemos llegado a la versión número 4. O sea, todo esto hace necesario
que los planes de negocios sean ligeros, que la idea de negocio que se tenga no se vaya mucho para detalles, sobre todo a nivel de alta dirección de la empresa, y también el director general de una empresa pequeña es alta dirección de empresa. Luego hay que crear conexión con los detalles, pero lo primero es tener un dibujo. Cuando los artistas que hacían mosaicos diseñaban esos mosaicos, el primer paso era hacer un dibujo muy de máxima de lo que querían dibujar. Y después de esto iban poniendo detalle sobre detalle sobre detalle a lo largo de la marcha. Entonces yo creo que hoy en día el plan de negocio se parece mucho a ese diseño que hacían o que hacen aún hoy los artistas sobre el lienzo antes de empezar el cuadro. Sí. No, bueno, magnífico. Yo creo que es exactamente lo que queríamos hacer. Fueron 3 o 4 preguntas contestadas de una forma maravillosa, profesional, como siempre. Un lujo, mi querido Salvatore. De vuelta, perdón por haberte molestado un domingo, pero vas a ver, cuanto antes te mando este directamente video que va a ser magnífico y es parte de, como te decía, de este proyecto nuevo que estamos haciendo, un libro donde la gente, aparte de verlos, va a disfrutar estos videos. Así que acá corto la transmisión, Es agradeciéndote. un gusto como siempre, un honor.